Pues hoy seguimos con nuestra serie sobre ser encontrado por Cristo en el cotidiano de la vida, y el texto que tenemos es un dicho de Cristo a sus discípulos tras la resurrección. Y la palabra de Cristo en Juan capítulo 20 se repite en los versículos 19, 21 y 26. La palabra es: la paz sea con vosotros. Podríamos seguir casi indefinidamente con ese tema de ser encontrado por Cristo en el cotidiano de la vida. Hay una enorme cantidad de palabras dichas por Jesús a diferentes personas en diferentes momentos y contextos de sus vidas, sobre las que podríamos seguir meditando y buscando implicaciones también para nuestras propias vidas. Pero me gustaría proponer el inicio de la finalización de esta serie, ¿no? Tratando de 4 palabras dichas por Cristo en 4 semanas, por tanto, empezando con hoy, palabras dichas tras su resurrección, su muerte y resurrección. Serían como palabras finales de Cristo antes de ascender a los cielos para estar gobernando a la diestra del Padre. ¿Qué nos ha dicho Cristo antes de volver al Padre? ¿No? Pues he seleccionado 4 de estas palabras y dichos de Cristo para que podamos seguir estos 4 domingos pensando sobre estas palabras y el hecho de que Cristo nos encuentra, cada uno de nosotros, en el cotidiano de la vida. No hace falta estar en un templo, en una iglesia, en un momento místico, especial, diferente. No, pues en el trabajo, en casa, con las actividades que tenemos, con las preocupaciones del cotidiano, Cristo nos encuentra, estamos siempre con Él. Así que empezamos con estas palabras muy conocidas de todos: la paz sea con vosotros. La paz parece ser, y creo que la experiencia lo va confirmando a cada generación, una meta inalcanzable para los seres humanos. Siempre se vive tensiones alarmantes entre países, que en muchos casos resultan en guerras, muertes, destrucciones, pues enemistades que duran generaciones muchas veces. No siempre se nos informan de las guerras que están en proceso en el mundo. Nos informan las que más nos interesan, ¿no? Las que más nos dañan, las que más nos impresionan por la visibilidad de lo que pueden contener. Sin embargo, vivimos guerras por todo el mundo constantemente, siempre. La historia siempre fue así. No podemos decir, es que hace mucho que no hay una guerra. No. Siempre en algún lugar, en algún continente, en algún rincón del mundo hay conflictos y conflictos armados, y hay gente que se muere por intereses de otros. Hoy vivimos conflictos armados que nos alarman, como en Oriente Próximo, porque puede afectar directamente el precio del combustible. Entonces nos alarma, ¿no? Lo de Rusia y Ucrania ya nos preocupa un poco menos, ¿no? Ahora va perdiendo poco a poco su esplendor mediático, pero aún está ahí, ¿no? Y se puede complicar. Y si no son guerras, son tensiones, son decisiones políticas internacionales que nos llaman a la puerta de diferentes formas, y ahí están causando desastres. No digo únicamente muertes y guerras, pero desastres en muchísimos otros niveles de la vida humana. Pero es curioso que ese tema de la paz, porque hay una desescalada en cuanto al tema de la paz. Si esa paz tan buscada entre las naciones no es un tema fácil, de fácil solución, entonces bajamos un escalón y nos centramos en la paz dentro de nuestras fronteras, en el ámbito laboral y social, por ejemplo. La paz en el vecindario, que también es una meta interesante, importante. O la paz dentro de nuestras familias, donde se suele necesitar de mucha paz. Pero cuando nos falta la paz en estas dimensiones de la vida,
porque no es fácil mantener paz a nivel social, vecindal, laboral. Entonces bajamos un escalón y buscamos la paz interior, la paz personal. Buscar la paz interior tampoco es fácil, porque no depende exclusivamente de uno mismo. Las frases de autoayuda que circulan por ahí, tú olvídate de los demás, céntrate en tu bienestar. Eso es mentira, eso no existe, no es posible algo así. Tú, por la gente tóxica la aparta de ti y estás tú solo contigo mismo y ahí vas a encontrar un equilibrio. Eso es mentira, eso no existe, ¿no? Y a veces se pone un versículo por debajo a ver si cola pues nos da esa idea de que pues, es bíblico y cosas por el estilo, pero no, porque no depende la paz interior de uno mismo. Y eso se ha convertido en uno de los grandes ideales de las personas en nuestros días. No podemos con las guerras, no podemos con la familia, no podemos con el trabajo, no podemos con los vecinos. Entonces tengo que cuidar mi propia paz interior, pero al fin y al cabo no puedo conmigo mismo. Y puedo tener momentos de paz, de tranquilidad, de alegría, de felicidad, pero la vida toda es imposible, porque somos así, ¿no? Somos seres muy complejos. Pero muere Cristo en una cruz romana, y eso no le trajo ninguna paz. Resucita al tercer día, y se nos aparece a lo largo de 40 días, y el Cristo resucitado se nos acerca, a ti y a mí, como se acercó a los discípulos en aquella época, nos mira fijamente a los ojos y nos dice, la paz sea con vosotros. ¿Qué significa eso? Por supuesto que esa expresión era una especie de, era un saludo, ¿no? Era un saludo, no era una especie de saludo. Era uno de los principales saludos entre los judíos del primer siglo. Ellos se saludaban así, ¿no? Como hoy cuando vemos a un vecino, hola, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué hay? Pero seguimos. Ellos iban cruzando por la calle, la paz. ¿Ah? Dios te dé la paz, pero eso está vacío, son palabras vacías. Era un saludo, ¿vale? No, pero es una palabra que la palabra no tiene nada más que lo que es. La palabra paz, en ese saludo, era una palabra como cuando decimos hola, ¿qué tal? Y seguimos, ¿vale? Es el hola, ¿qué tal? De los judíos del primer siglo. Pero por supuesto que en Juan, capítulo 20, los 3 versículos que mencionamos, el 19, 21 y 26, con el uso de la expresión común entre ellos, Jesús les estaba saludando. Por supuesto, era un saludo. Jesús se puso entre ellos y dijo, buenas tardes, aquí me tenéis. Era un saludo. Hola, ¿cómo estáis? Aquí me tenéis. Jesús les estaba saludando. Sin embargo, la forma específica como Jesús les saludó era también usada en momentos de especial solemnidad. Entonces, cuando se usa la expresión completa, paz sea con vosotros, era algo más solemne, no era simplemente paz. Por cierto, eso del saludo, los judíos se saludan de esa manera hasta hoy, ¿no? Usan la palabra shalom. Shalom es la palabra paz en hebreo, ¿no? Y ellos se saludan así, shalom, shalom, shalom. Hace unos días, Rosa y yo, que estábamos con Gael, en Francia, y fuimos a un restaurante judío, porque estábamos en un hotel en el centro judío de la ciudad de París, ¿no? Entonces, vamos a un... Éramos los únicos yo era el único hombre que nos llevaba un kippah. Incluso los camareros y todos. Y entre ellos hablaban en francés, pero cuando llegaba uno, shalom. Shalom, es el saludo, ¿no? Pero el paz sea con vosotros era un saludo usado en momentos de especial solemnidad. Pero los discípulos se sorprendieron mucho
Si podéis volver el texto a Lucas capítulo 24, versículos 36 y 37, por lo que vemos en Lucas 24, los discípulos se sorprendieron mucho que cuando Jesús resucitado se les aparece y les saluda con paz a vosotros, dice el texto de Lucas, que ellos se aterrorizaron creyendo que veían a un espíritu o a un fantasma. O sea, ¿qué es lo que le comunicó Jesús a sus primeros discípulos en ese momento cuando les saludó con paz a vosotros? La paz sea con vosotros. Pues el primer no fue llenar el corazón de alegría. Lo primero que les pasó fue que se sintieron aterrorizados, porque Él se ha muerto. ¿Cómo que está aquí ahora, vivo y saludándonos? Es un espíritu, es un demonio, es un fantasma, ¿no? Porque, por cierto, los judíos desde entonces hasta hoy tenían un panteón fantasmagórico impresionante en su cultura religiosa. Creían en fantasmas, en espíritus, eran muy animistas en cuanto a eso, ¿no? Y lo siguen siendo. Sin embargo, este aspecto de solemnidad viene seguido por la intención de transmitir seguridad y tranquilidad. Por ejemplo, Jueces, si tenéis agilidad con la Biblia, vamos al Antiguo Testamento, Jueces capítulo 6, 23. Tras toda la carga de dudas y temores, el Señor mismo le dice a Gedeón, paz contigo. O otra traducción que pone, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Una paz que el Señor le transmite a Gedeón en un momento de angustia, de lucha y de batallas y que posiblemente lo iban a matar, y el Señor se le aparece y le dice, paz contigo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir, ¿no? Algo parecido le pasa al profeta Daniel, ¿no? El profeta Daniel, cuando también le dijo el ángel, la paz sea contigo. Acto seguido, cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, reconoce Daniel, yo fui recobrando el ánimo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo. Así que aunque el cordial saludo judaico de shalom, de paz contigo, puede convertirse en una expresión vacía de sentido, como un saludo normal, vacía de bondad, vacía de intención, como suele ocurrir en casi todos nuestros saludos, en el caso de Jesucristo resucitado, es un saludo lleno de sentido, lleno de bondad, lleno de ánimo y lleno de esperanza. Paz sea con vosotros, en los labios de Cristo resucitado, se dice en un contexto de mucha solemnidad. Y ya no lo podemos considerar como un mero saludo entre judíos. La paz sea o la paz esté con vosotros expresa tanto el deseo de Cristo hacia sus discípulos como también la realidad ya producida y alcanzada por su muerte y resurrección de una relación ya definitivamente restaurada entre nosotros y Dios. Esta es la paz. La paz divina es restauración, no es simplemente tranquilidad, es restauración. La paz divina ya está presente. Esa paz producida por Cristo ya es una realidad palpable. La disfrutamos porque Cristo la conquistó por nosotros en su muerte y resurrección. Pero es importante ahora conocer mejor el significado que tiene la palabra paz para Jesús y para todo el Nuevo Testamento. Hay dos dimensiones principales. La primera es que desde el contexto judío del Antiguo Testamento, paz traduce la palabra shalom, como os mencioné antes, y shalom significa
algo completo. Shalom no es el sentimiento de tranquilidad, de paz, de tranquilidad interior. No tiene nada que ver con tranquilidad interior. Shalom significa algo que es completo. Significa salud. Significa estar bien. Estar bien. El bienestar con aspecto social, familiar, amplio. Tiene ese sentido fundamental de armonía, de concordia con los demás y con Dios. Esa es la primera dimensión de la palabra paz. La segunda dimensión es la que nos viene del Nuevo Testamento, donde la palabra paz traduce el griego eirene. Eirene, ¿no? De donde viene el nombre Irene, ¿no? Eirene es la palabra paz en griego, que tiene ese sentido fundamental de reconciliación. Donde antes había desacuerdo, donde antes había enemistad, odio, guerra, separación, intrigas, etcétera, etcétera, ahora hay reconciliación. Por ejemplo, Efesios, si podéis ir a Efesios capítulo 2, y mientras voy hablando vais leyendo los versículos 11 a 14, Efesios 2, 11 a 14, hablando de la profunda enemistad y del odio entre judíos y gentiles, Pablo, el apóstol Pablo, afirma que únicamente por medio de la obra de Jesucristo es que se pudo establecer la paz, la reconciliación, la unión, la comunión entre ambos bandos, al formar de ambos un solo cuerpo que es la iglesia. Efesios 2, 11 a 14. La iglesia, por tanto, es lugar de paz. En otras palabras, es lugar de comunión, de reconciliación, de mutualidad, de paz en Cristo. Efesios 2, específicamente el versículo 14, dice lo siguiente: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, y se refiere a judíos y gentiles, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pero volvamos al texto de Juan, al texto que tenemos aquí de Juan 20, 19, 21, 26. Ya vimos que al oír por primera vez este saludo de parte de Jesús resucitado, los discípulos se asustaron y tuvieron mucho miedo, pensaban que se trataba de un fantasma. Ahora, en el Evangelio de Juan, vemos que Jesús repite su saludo: la paz sea con vosotros, por 3 veces en la misma conversación. Te ves hablando con una persona. Me encuentro con Manuel en la calle. Le digo: hola Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? Y empezamos a hablar. Dentro de 5 minutos, repito: hola Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? Y otros 10 minutos más tarde: hola Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? 3 veces en la misma conversación. Manuel me va a llevar al doctor porque cree que tengo Alzheimer o esos líos, ¿no? Cosas de viejos y tal. Pero no. Es curioso cómo se repite la expresión, el saludo, 3 veces en una misma conversación. O al menos en cada aparición de Jesús, como para que los discípulos se recordaran de que poco antes de su muerte les había prometido darles su propia paz. Poco antes de su muerte, y me refiero a quizás horas antes o un par de días antes, en la última semana de Jesús, de su vida, en Juan capítulo 14, 27, Cristo reunido con ellos, ya reunidos en mitad de la cena, en mitad de la conversación, les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y eso no es un saludo. La paz, la reconciliación, el fin de la enemistad os dejo. Mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No os angustiéis ni os acobardéis.
Luego, Juan, en el mismo contexto, capítulo 16, 33, que es parte de uno de los dichos que hemos comentado hace poco, Cristo le dice, en el mismo contexto, en la misma cena, en la misma reunión, dice, os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Cristo les había prometido la paz y ahora, tras cumplir con su misión redentora en la cruz y en la resurrección, les confirma que esa paz divina ya le es posible a todos, ya les es accesible, ya les es definitiva a ellos en el primer siglo y a nosotros hoy. Todo eso también le da la paz de Cristo, dado el momento escatológico representado por la resurrección. Ya Jesús ya estaba más en el cielo que en la tierra, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esa realidad, ese momento ya de llegar al Padre, de ese futuro, de esa esperanza escatológica, dado ese momento, ese contexto escatológico, la paz de Cristo no era una mera expresión de un deseo, como un saludo normal. Representaba más bien la constatación de un hecho definitivo y eterno. Por tanto, de un hecho escatológico. O sea, la constatación de que la paz de Dios en la vida humana es ya ahora una realidad concreta por la obra de Jesucristo y que tiene ese carácter de permanencia y de beneficios eternos en nuestras vidas, sin fin. No es hasta la muerte, hasta la eternidad después de la muerte. Ahí estaremos reconciliados con Dios, en paz con Dios a su lado. Diciendo esto en otras palabras, ¿no? El último grito angustioso de Cristo en la cruz, ¿os acordáis cuál era? Cristo en la cruz dijo 7 palabras o frases, ¿no? La última de ellas, la séptima, la tenemos en Juan 19:30, un poquito antes del texto que estamos meditando. En Juan 19:30, cuando dijo Jesús, está consumado, todo se ha cumplido. La deuda del pecado humano ha sido completamente pagada. Esta obra se ha llevado a cabo por completo. Todo eso en las palabras está consumado, consumado es, pues todo eso es parte del significado de esa palabra. Pero no es una palabra tranquila, es el último aliento de vida que tenía Jesús en su cuerpo físico y lo dijo en la angustia de la muerte, en el dolor de esa clase de muerte que tenía él. He cumplido con mi objetivo, ¿no? Todo lo que he venido a hacer está hecho. La deuda del pecado humano ha sido completamente pagada, ¿no? Está todo consumado. Pues este es un grito en la muerte que se une a la paz de la resurrección. Podemos unir ambas palabras. La última palabra de la cruz, está todo consumado, completado, realizado, y la podemos unir a la siguiente palabra de Jesús, la paz sea con vosotros. Porque Él solo nos puede traer paz porque ha cumplido en la cruz con su cometido de redención, ¿vale? Sin la cruz no hay reconciliación con Dios. El camino estaría absolutamente cortado y no podríamos pasar por ahí, ¿no? La paz ofrecida por Cristo por medio de su resurrección es, digamos, en otras palabras, el complemento que le faltaba al consumado es de la cruz. Se completan, se cumplen mutuamente, ¿no? La consumación de la obra de Cristo solo puede conducirnos a vivir reconciliados y en paz con Dios, no puede conducirnos a otro lugar, ¿no?
Si estamos pues ahí afinados con la obra de Cristo, pues no hay otro camino que el camino de vivir reconciliados y en paz con Dios. La paz de la reconciliación y de la vida con Dios ahora es compartida con sus discípulos y con todos los que, como nosotros, ¿no?, sean alcanzados por esta maravillosa gracia. No nos sorprende, por ejemplo, que el apóstol Pablo incluya la palabra paz a la palabra gracia en casi todos sus saludos en las cartas a las iglesias, ¿no? Pablo, cuando escribía a las iglesias, si no, es un ejercicio interesante, ¿no?, y edificante. Vais a la introducción, a los saludos de cada una de las cartas de Pablo, a ver en cuántas él empieza diciendo gracia y paz a vosotros, hermanos de Corinto, hermanos no sé qué, de dónde, de Filipo. Gracia y paz, ¿no? Él une ambas palabras. Paz y gracia comparten un mismo y amplio sentido de salvación, y ambas palabras anuncian la redención proporcionada por Jesucristo con fuerza y con determinación. Pero todo esto, además de las claras implicaciones en cuanto a la reconciliación entre familiares, amigos, hermanos y hermanas en Cristo, tiene también una implicación, digamos, más misional, más misionera. Tiene que ver directamente con una de las bienaventuranzas de Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 9, ¿os acordáis de a qué bienaventuranza me refiero? Cuando Cristo dijo: dichosos o bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Se trata de una bienaventuranza que nos guía claramente hacia el compartir y buscar la reconciliación de los seres humanos con Dios. Somos, por tanto, pacificadores. Llevamos la paz con Dios a otras personas. ¿Vives tú en paz con Dios? ¿No? ¿Vivo yo en paz con Dios? Pues alguien tiene que llegarme a mí y decirme, hay que buscar esa paz con Dios. Hay que entregar tu vida a Jesús definitivamente para que esa paz sea concreta. Cuando llevamos este mensaje, estamos pacificando las guerras, las enemistades, sobre todo la peor de las enemistades, que es la del ser humano y Dios. En ese sentido más específico, el ser un pacificador no se refiere tanto a nuestro carácter de pacificador como algo natural, ¿no?, como algo que es parte de la personalidad de uno. No sé vosotros, pero mi personalidad a veces, naturalmente hablando, únicamente como ser humano, mi naturaleza es más de buscar la guerra que promocionar la paz, ¿no? Porque así somos. Nos encanta pelear, ¿no? Nos encanta ofender, nos encanta construir muros y separaciones, nos encanta. Es que somos pecadores y esa es nuestra naturaleza. Pero esa naturaleza en proceso de, una transformación ya definitiva por Cristo, pero en proceso constante de renovación, de crecimiento, de transformación. Parte de ese proceso es transmitir esa paz, que la vamos experimentando día tras día, ¿no? La paz de Cristo. Se trata de lo que hemos recibido de la gracia de Cristo y no de lo que somos porque hemos nacido así bondadosos de corazón, ¿no? No, se trata de transmitir a otros lo que hemos recibido por la gracia de Cristo como parte de su salvación y la consecuente ética que se va formando de esa misma gracia y desde ese mismo amor y paz de Dios en nuestro propio ser. El mundo todo, yo creo, necesita desesperadamente esa paz de Cristo, todo el mundo. Las personas individualmente hablando necesitan escuchar el anuncio de esa paz y necesitan ver la dinámica de esa paz funcionando en nuestras vidas personales y comunitarias. La gente que está ahí fuera y nos mira tiene que ver cómo funciona esa paz.
¿no? La paz y la reconciliación con Dios que recibimos de Jesucristo se anuncian por medio de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, por la manera como conducimos nuestras vidas y decidimos nuestros pasos. Acabo de leer un comentario sobre el último premio Booker de 2025, ¿no? Que fue otorgado a David Slal, su nombre es terrible, ¿no? David es fácil de decir. Slaslai, algo así. Bueno, este tío ha escrito una novela llamada Flash. Zalai. Lo voy a practicar y el próximo domingo lo intentamos también. Ha escrito una novela que se llama Flash. El comentarista de la novela escribe las siguientes palabras. Las 349 páginas las leí de manera diagonal, en una terraza tomándome un café. Vaya café, para leer tantas páginas. Bueno, pero eso es lo que estoy leyendo, lo que escribió este señor. Pocas veces, dice él, me ha invadido un vacío tan profundo al seguir la vida de István, que es el protagonista de la novela, ¿no? István se mueve en un mundo donde solo existen dos puntos de referencia, el sexo y el dinero. El autor nos presenta un retrato desgarrador del hombre contemporáneo. El sinsentido, la soledad, el aislamiento lo caracterizan. No nos presentan un escape de este mundo. Tampoco hace un esfuerzo para explicar el origen de este estado lamentable de la condición humana. Simplemente se rinde. Y me pregunto, ¿por qué sigue escribiendo? Me impresionó que estaba leyendo este comentario y me pareció muy, muy curioso y triste, ¿no? Porque el comentarista da con el problema de la novela Flash, ¿no? Va con el problema del protagonista de la novela, István, que es una persona que dice, bueno, el comentarista, que tiene una vida vacía, sin sentido, tan vacía, que al leer la novela tomándose el café en la terraza, él sintió un vacío profundo en su propia vida. Todos los que creemos y vivimos con Cristo sabemos muy bien qué es lo que le falta a los hombres y a las mujeres de nuestra época y de todas las épocas. Nos falta la genuina paz de Cristo. Que la paz sea con nosotros es la plataforma sobre la que vivimos los seguidores y discípulos de Jesucristo. Que seamos instrumentos suyos, hermanos, para que esta paz llene los corazones de muchos otros. Amén.